La charla de hoy, que es un poquito más liviana, creo. Al final terminé dándole un tinte un poco más como de reflexión, como de meditación sobre la figura de Jesucristo. Siempre uno que hacer un esfuerzo tiene que hacer un esfuerzo para eh, centrarse en Cristo a como de lugar, estar sintonizados con Cristo y entendiéndolo. Entonces, como en esta charla tenemos para conversar un poco más de tiempo, tal vez, pues es importante que nos metamos como en esa contemplación de ese aspecto tan fuerte de Cristo que es eh, la- el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de las escrituras. Entonces, hoy quisiera darle un tono más de reflexión, de reflexión cuaresmal. Si me cierran los micrófonos, por favor, porque se me meten muchos ruidos. Em, la idea es pues esa, de tener una reflexión que tenga un carácter un poquito más cuaresmal, digamos, que tenga incluso un tono casi de charla de retiro o algo por el estilo. Yo no soy muy bueno dando retiros, pero porque yo explico mucho y las charlas de retiro tienden a ser más otra cosa, pero bueno, a ver cómo nos sale. Creo que valdrá la pena profundizar en ese tema porque es como muy básico, como muy intensamente profundo en cuanto a lo que nosotros queremos sobre Jesús. Bien, vamos a, espere para ver un momentito, estoy mal. Vamos a ir a compartir pantalla y a buscar esta conversación que vamos a tener. Es la cuarta charla, ¿verdad? La cuarta charla eh, realmente, realmente tuvo, digamos, un acento diferente cada vez y con esto incluso vamos a intentar darle esa zona diferente. La primera fue Lucas, la siguiente fue Marcos, la siguiente fue Juan y ahora estamos entonces en la zona de San Mateo, que tiene pues un carácter muy bíblico en su ejercicio de análisis de Jesucristo. Bien, la charla tendría como nombre Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la Pasión según San Mateo, y vamos a descubrir cómo, de alguna manera, toda la pasión se dirige de una manera muy precisa y enfocada, toda la pasión se dirige hacia esta frase, eh, hacia esta frase. Voy a contestar un recado que tengo aquí. Bien. ¿Cómo es que les puedo decir yo esto que toda la pasión llega hasta esta frase? Bueno, San Mateo lo propone de esta manera y creo que si lo vemos en la dinámica en que le he puesto a la charla, podremos descubrir que nada menos algo hay de cierto en este asunto. Vamos a descubrir que Jesús es el cumplidor de las escrituras, es el cumplidor de las profecías. Y eso es como una materia como que es como acomodar los platos en una alacena o como acomodar los libros en una biblioteca o como descubrir que esto tiene que ver con este otro o como, no sé, armar un rompecabezas tal vez. Todas estas figuras nos pueden servir para entender con claridad
por qué Jesús es el cumplidor de las Escrituras. Y lo vamos a ver a partir del evangelista Mateo, que es precisamente el evangelista que le escribe a los judíos y que va a intentar, dentro eh, de su mismo pensamiento cristiano, va a intentar hablarnos de ese enraizamiento profundo que tiene Jesucristo en todo el cuerpo de las Escrituras. Ahora, además, hay un factor que tiene que tal vez despertarnos interés, y es que Mateo habría escrito, según algunos estudiosos, habría escrito este texto en Antioquía. Antioquía de Siria, la ciudad que se destruyó ahora con el terremoto en Turquía. Ahora Antioquía pertenece a Turquía. En aquel tiempo Antioquía pertenecía al Imperio Sirio. En esa ciudad donde había un profundo desarrollo cristiano, a partir de la presencia primero de Bernabé, no, más bien primero de Felipe el diácono, luego de Bernabé, luego de Saulo, por supuesto, y por fin de Pedro, muchos años en Antioquía, y finalmente una figura legendaria que se llamó Ignacio de Antioquía. Bueno, todos estos autores van a caminar, van a proporcionar el material para que el Evangelio de San Mateo funcione. Vamos a empezar por unas ideas que tenemos en los evangelios de la infancia. Por ejemplo, la idea de que Jesús, bueno, el verbo, el Mesías, nacería de una virgen. Ahí estaríamos echando mano a Isaías 7:14. En Mateo, la idea de que el niño nacería de una virgen, de una partenos, de una muchacha soltera, pero comprometida, una muchacha que todavía es virgen, pero que se va a casar. Esa es la idea que subyace en el Evangelio de Mateo, en esta cita que estamos dando. Y entonces podríamos pensar en esa cita que resuena en nuestro cerebro cuando escuchamos el texto, cuando dice Isaías, se lo dice al rey Ahaz: miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien le pondrán el nombre de Manuel. La traducción más correcta sería: la Virgen ha concebido y dará a luz un hijo, a quien le pondrán el nombre de Manuel. ¿Cómo puede ser virgen si ya ha concebido? Esa es la gran dificultad de los verbos, ¿verdad? El verbo ha concebido, es una cosa que ya pasó, pero sigue siendo virgen. Bueno, esta idea que está en el Isaías 7:14 también subyace en el Evangelio de San Mateo como uno de los signos de que Jesús es el Mesías. La otra frase sería Mateo 2, del 1 al 6, que nos habla con insistencia en, eh, de que el niño, el Mesías, nacería en Belén. Belén es la ciudad del rey David. Eh, es un asunto que nosotros debemos tener muy claro en nuestra mente, porque el niño podía nacer de la Virgen, podía tener todas las características que el niño tenía, todo el asunto, pero el niño tenía que nacer en Belén. Esa es una condición que está señalada por Miqueas en su capítulo 5, verso 2, donde la frase más sonora es aquella que dice: y tú, Belén, tierra de Judá, sigo, no eres tú, por cierto, la más pequeña de las ciudades de Judá, porque de ti nacerá el que habrá de ser el liberador del pueblo de Israel. Miqueas, después de David, después de los reyes hijos de David, Miqueas sigue insistiendo en que el Mesías nacería en Belén. Tú, Belén, tierra de Judá, de ti nacerá el Salvador. Ya le digo, lo más interesante es que eso lo diga Miqueas ante el pueblo de Israel, que ya probó y vio fracasar a los reyes descendientes de David. Otra frase o pensamiento, Mateo 1, del 1 al 17. Una insistencia profunda, esa es la genealogía, 1 del 1 al 17.
Hay una insistencia constante y profunda, y el lunes pasado en la catequesis de los que van a confirmarse, de los adultos que se van a confirmar, en esa catequesis se hablaba muy fuerte de la idea de que Jesús es hijo de David e hijo de Abraham. Entonces, la idea que estamos desarrollando ahora es que Mateo dice que en la genealogía nos dice que el Mesías sería descendiente de Abraham y heredero del trono de David. Y aquí estaríamos citando Isaías 9 del 6 al 7, o la cita del 2:11. Descendiente de Abraham y heredero del trono. Aquí, el personaje central de este asunto va a ser José, a quien celebramos el lunes pasado, porque el 19 había caído domingo y no se podía interrumpir la cuaresma. José es el que hace posible que el niño que nace de María sin padre humano, porque nace por obra del Espíritu Santo, quede injertado en el tronco de Abraham, en el tronco de Jesé, sea el retoño nacido en el tronco de Jesé. Esto es gracias a José. Cuando José acepta el reto que se le propone, el de aceptar al niño como hijo suyo, de ponerle él el nombre de Jesús, pues en ese momento tenemos una interesante, ¿cómo se llamaría? Iluminación de la persona de José. José será el que haga que el niño se entronque en la casa de Abraham, en la casa de David. Una siguiente frase podría ser Mateo 2:1 al 11, en que se nos narra cómo reyes de otras naciones le llevarían regalos al niño cuando naciera, haciendo eco al Salmo 72, sobre todo verso 10. Los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo, los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Todos vienen de Sabá, trayendo incienso y oro. Ese Salmo 72 es maravilloso para esto. Pero en todo caso, Mateo va a decir que, bueno, personajes de otras naciones llegarían con regalo para dárselos a este niño que nacería. Tenemos el texto de los Reyes Magos que está presente en el Evangelio de San Mateo, nada más. Otra frase es Mateo 2:13-15, cuando se nos dice que el niño, el Hijo de Dios, que se habría ido a Egipto, volvería de Egipto. Y entonces tenemos la frase contenida en Oseas 11:1, la frase de Oseas 11:1, que dice, me parece que literalmente, de Egipto llamé a mi hijo. Esta idea de que José llevó a María y al niño a Egipto para huir de la, de la dominación de Herodes, o de los riesgos de que Herodes lo matara, pues se culmina con una frase donde el texto dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y finalmente, la idea de que el Mesías sería llamado Nazareno, que no conocemos frases que contengan esta información. Realmente no tenemos una frase que lo diga, no hay una cita bíblica, pero sí a Jesús lo llamaban Nazareno, ¿verdad? Eso está en Mateo 2:23, que se fueron a vivir a Nazaret para que el Mesías fuera llamado Nazareno. Entonces la idea es, bueno, está un poquito en el texto de la cruz, ¿verdad? En cuya primera frase, leída, por supuesto, de derecha a izquierda, dice, Yeshua Hanotzri, Bemelech, Haye Judim, Haye Judim, que en griego se diría Jesús, Nazarenu, Basileos, Iude. Bien.
Bueno, en latín se decía Jesús Nazarenus Rex Judeorum, ¿verdad? El nazareno está presente, pues, el título de Nazareno está presente, pues, en las profecías de Mateo. Bien. Ahora, hay otro elemento que ya lo he mencionado alguna vez, pero que me parece muy bonito repetirlo, porque es como muy estimulante a nuestra propia conciencia de Jesús. Según San Mateo, Jesús es el nuevo Israel. Ya esto lo he dicho y algunos lo han escuchado. El que no lo ha escuchado, maravilloso. El que ya lo escuchó, se lo puedo contar con un poquito más de despacio. Hay como un paralelismo interesante, según Mateo, que establece a Jesús como nuevo Israel. Por ejemplo, dice el texto que Israel fue llevado a Egipto por José, el hijo de Jacob. José, el hijo de Jacob. A ver, ¿cómo es esto? Sí, José había sido vendido, ¿se acuerdan? Por sus hermanos, bueno, no por sus hermanos, por una tribu de madianitas, había sido vendido a una caravana y entonces había ido a Egipto. Y estando en Egipto, después de unas peripecias terribles, ocupó una posición de tanto poder que logró que su padre y su familia se fueran a vivir a Egipto. Entonces, Israel es llevado a Egipto por José, el hijo de Jacob. ¿Se acuerdan que al final, cuando por fin se encuentran, eh, José abraza a su padre y lloran apasionadamente los dos, con aquel amor entrañable que se tenían, y luego llevan José lleva a su padre y a sus hermanos, que traen sus familias, los llevan a Egipto para que vivan allí. Sucede que Jesús es llevado a Egipto por José, hijo de Jacob, porque San José, según dice la genealogía de San Mateo, es hijo de un señor llamado Jacob. Entonces, bueno, por lo menos eso está completo. Si Israel es llevado a Egipto por José, hijo de Jacob, Jesús es llevado a Egipto por José, hijo de Jacob, porque cuando se produce la amenaza, cuando se produce la amenaza de, es que creo que tengo una amenaza, amenaza tengo yo de que se me vaya la internet, ¿no? Bueno, muy bien. Cuando se produce la amenaza de Herodes el rey, José se lleva al niño y a su madre para Egipto. Bien, una tercera etapa, siguiente paso, sería que Israel sale de Egipto, porque Israel es llevado por Moisés hacia la tierra de promisión, después de, ¿cuántos años son? 600 años, no sé, un montón de años, en que Israel permaneció en Egipto cuando lo aborrecieron y tuvieron todo el problema de la esclavización y apareció Moisés y toda la historia. Bueno, pues Israel logra salir de Egipto. Mientras tanto, la escritura va a decir, de Egipto llamé a mi hijo, porque en el momento oportuno, pues José siente que ya puede regresar a Israel porque murió Herodes. Y aunque haya otros reyes que son difíciles allí, pues él sabe que puede jugársela de alguna manera. Se va, vuelve a Israel con su esposa y su hijo y se van a vivir a Nazaret. Eso ya lo mencionamos. Ya eso lo mencionamos. Entonces, la siguiente etapa de la semejanza entre Jesús y el nuevo Israel es que Israel pasa el Mar Rojo, uno de los acontecimientos más importantes de su historia. Israel, el Mar Rojo se abre, según dice la Escritura, y el pueblo puede pasar a pie seco de la zona de Egipto a la tierra de promisión, bueno, por lo menos a la zona, a la península arábiga. Esta acción para todos es trascendental, es el rescate que Dios hace de su pueblo Israel. Bueno, pues dice la escritura que Jesús pasa el Jordán. Si Israel pasa el Mar Rojo, Jesús pasa el Jordán. Entonces, aquí estamos hablando de que Jesús en el momento oportuno entra en las aguas del Jordán para ser bautizado por Juan Bautista y en ese momento está emulando el paso por el Mar Rojo del pueblo.
está emulando el paso por el Mar Rojo del pueblo. Ahora Jesús, que es el nuevo Israel, pasa para pues vivir la experiencia en Dios. La siguiente etapa es que Israel es tentado en el desierto. Israel es tentado en el desierto. Israel en el Masá y Meribá, hemos oído hablar de eso, ¿verdad? Israel hace una rebelión contra Dios porque nos sacaron de Egipto y nos están matando de hambre. Aquí no hay ni pan, ni hay carne, ni hay cebollas, ni hay nada. Entonces, esa es la gran tentación del pueblo. Masá y Meribá se llama. Mientras tanto, nosotros sabemos que Jesús es tentado en el desierto. Mientras Israel es tentado, Jesús también es tentado, porque Jesús es el nuevo Israel. Y las tentaciones las conocemos. Lo que pasa es que nuestro Israel nuevo ya no va a caer en la tentación, ya no va a protestar, ya no va a convertir en panes las piedras. La siguiente etapa es que Israel va a la montaña. Guiado por Moisés, el pueblo se reúne en torno a la montaña para recibir de Dios su mensaje. Sabemos nosotros que Jesús también va a la montaña a vivir su momento de contacto con Dios. Y por fin, Israel recibe la ley en la montaña. Y aquí nos separamos un poquito de la raíz original, porque mientras Israel recibe la ley en la montaña, ¿verdad? Con todo el ejercicio de Moisés, que trae las tablas escritas, ahora resulta que Jesús modifica la ley en la montaña, en ese pasaje maravilloso del Sermón de la Montaña. Un pasaje, una larga narración que está caracterizada por el uso de una frase con la cual Jesús modifica la ley. La frase dice, ustedes oyeron que se dijo tal cosa, pero yo les digo tal otra. Con esta herramienta Jesús va a modificar absolutamente la ley al punto de que ya nosotros podemos descansar de los 10 mandamientos para cargar nuestros hombros con el mandamiento del amor, que no es que sea más sencillo, pero es mucho más concreto y me enseña exactamente qué es lo que yo debo hacer. ¿Sí? Recuerden que si alguno quiere preguntar algo, puede hacerlo en el momento en que quiera. Ahora, podríamos hablar de otras muchas profecías. Por ejemplo, dice San Mateo que alguien vendría antes del Mesías a preparar el camino. Ese alguien es Juan el Bautista, ¿verdad? Está citado en varias oportunidades ese, ese precursor que vendría para preparar el camino del Señor, sobre todo en Isaías y en Malaquías. O el momento en que Mateo dice que el Mesías pasaría un tiempo en Galilea. Este pasaje se leyó, me parece que en el segundo o tercer domingo de Adviento, cuando la escritura dice, eh, escucha Galilea, Galilea de los gentiles, para ustedes se ha abierto una gran luz. Es muy, muy hermoso ver cómo en la oscuridad en que vivía la Galilea de los gentiles, ahora va a haber una gran luz, porque la luz va a comenzar a surgir a borbotones en la zona de Galilea, porque el Mesías, realmente Jesús pasa la mayor parte de su tiempo de predicación precisamente en Galilea, no es en Jerusalén. Por eso los de Jerusalén ni siquiera lo conocían. Habían oído hablar de él, pero no lo conocían. Otra profecía está vinculada con el hecho de que el Mesías emplearía parábolas. Podemos ver el Salmos 78:2 o Isaías 6, del 9 al 11. Son ciertas ideas, pero no vamos a profundizar sobre ellas porque son muchas. Por ejemplo, dice San Mateo que se efectuarían grandes milagros y eso está presente en Isaías 35, 5 al 6. Me gustaría leerlo, pero realmente no creo tener tanto tiempo para esto. O, por ejemplo, que
El Mesías sería rechazado por los gobernantes de la gente. Y eso es perfectamente claro en todo el Evangelio. Hay un rechazo por parte de los gobernantes, los sumos sacerdotes, los fariseos, los ancianos, los escribas, todos los que tienen autoridad en el pueblo quieren sacarlo de en medio, ¿verdad? También podemos descubrir en otras profecías que se refieren, por ejemplo, a la pasión. En Mateo 27:3 hay una profecía de Zacarías 11:12 que dice que el Mesías sería entregado por 30 piezas de plata. Y cuando Judas vendió a Jesús, lo vendió por 30 monedas de plata. Por ejemplo, en Mateo 27:30-31 o 39 al 44 dice, herirán al Mesías en la mejilla, o Miqueas 5:1, escupirán sobre él, Isaías 56, le escarnecerían, Salmo 22:7 al 8. Mateo dice que al Mesías le darían a beber vinagre. Podemos irnos al Salmo 69:21. Y a su muerte, el Mesías sería contado con los pecadores y sepultado con los ricos. Esto hace eco en Isaías 53:9 y 12. Bien. Ahora, ya moviéndonos un poquito hacia esa experiencia de Cristo, el cumplidor de las profecías, vamos a echarle, y lo voy a leer pausadamente para que usted, si tiene como anotar, si quiere, ahí están los números de versículo, asuma estos cánticos llamados del siervo doliente. Son 4, no son muy largos, el último es el más largo, no son muy largos, pero tienen contenido sorprendente, sorprendente. Siervo doliente. El primer cántico está en Isaías 42, del verso 1 al verso, no sé, pero eso es lo que yo destaco ahora. Creo que ese es el verso 9. Este es mi servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, no levantará la voz, ni la hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Expondrá el derecho con fidelidad. No desfallecerá ni se desalentará hasta implantar el derecho en la tierra, y las costas lejanas esperarán su ley. Es muy sorprendente descubrir cómo el, el profeta Isaías, utilizando estas palabras, describe de forma tan minuciosa la actitud y la manera de ser de Jesús. Hay un conflicto muy grave con los cánticos del siervo doliente, según parece. Israel nunca los entendió, porque nunca les quedó claro cómo podía ser que el Mesías, el ungido de Dios, el santo de los santos, el Cristo, sufriera. Para ellos eso era como una especie de situación adversa, completamente contraria al interés que ellos pudieran tener. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que va a ser tan debilucho, que no gritará, que no levantará la voz, que no romperá la caña quebrada, que ni siquiera apagará la mecha que arde débilmente? El poema número 2 del siervo doliente está en Isaías 49.
los versos del 1 al 6. Escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano. Hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo, tú eres mi servidor Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije, en vano me fatigué para nada, inútilmente he gastado mis fuerzas. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Es muy ambiguo el texto, ¿verdad? El texto habla de uno que parece triunfar, pero no triunfa. Uno que se convierte en fuerza de Dios, pero para hacer cosas como desagradables, ¿verdad? Soy una flecha punzante. Estoy en la aljaba del Señor, pero en el fondo, ¿cuál es mi destino? ¿Para qué sirvo? Eso de estar en el vientre materno y ser visto por Dios, pues es un principio muy religioso, muy hebreo y muy cristiano. Y nosotros debemos entender que eso funciona de esta manera. Viene el cántico tercero, Isaías 50, del 4 al 11. Creo que aquí consigno hasta el 9. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana, Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaron y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda, por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Está cerca el que me hace justicia. ¿Quién me va a procesar? Comparezcamos todos juntos. ¿Quién será mi adversario en el juicio? Que se acerque hasta mí. Sí, el Señor viene en mi ayuda. ¿Quién me va a condenar? Todos ellos se gastarán como un vestido. Se los comerá la polilla. Es un perfil extraño. Es un perfil de una persona que no es amada. Este Mesías que propone los cánticos del siervo doliente no parece una persona amada. Tal vez amada de Dios, pero nadie más. Porque lo golpean, lo humillan, lo insultan, le arrancan la barba. Es uno que sufre, pero está totalmente seguro de que el Señor viene en su ayuda. Y el cuarto cántico o poema del siervo del Señor, del siervo doliente, está en Isaías 52:13 hasta el 53:12. Este es largo. Sí, mi servidor triunfará. Esa es la lectura de la primera lectura del domingo, del domingo, no, del Viernes Santo. Sí, mi servidor triunfará. Dice el padre Vitorino, el obispo emérito de Tirana, Liberia, que en ninguna parte se dice de la escritura que el siervo de Dios va a tener éxito. No, porque aquí es un triunfo a futuro y muy ambiguo, porque dice, será exaltado y elevado a una altura muy grande. Pero la altura muy grande es la cruz. La altura muy grande no es el dominio sobre las naciones que Satanás le proponía a Jesús en las tentaciones del desierto, ¿no? La altura muy grande es la cruz.
Y vea que aquí ya viene dicho, así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más que la de un ser humano, no era más la de un ser humano, así también él asombrará a muchas naciones y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. Allá aparece mencionada, sin decirla, aparece mencionada, por lo menos tomada en cuenta, la posibilidad de la resurrección. Cristo asombrará a las naciones y los reyes, porque verán lo que nunca les habían contado. Y sigue. Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Esto es interesante. En algún momento la gente llegó a creer cosas que la gente llegó a creer sobre Jesús. Primero que era muy pequeñito, porque como Saqueo, cuando busca a Jesús, se sube en un árbol, el texto dice, era de baja estatura, pero no está hablando de Jesús, está hablando de Saqueo. Entonces hay como una equivocación ahí. Y la otra equivocación por ahí, que se produjo muchas veces, fue una creencia de que Jesús era feísimo. Jesús era casi deforme en su aspecto físico. Porque aquí dice, ¿verdad? Sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Entonces la gente llegó a decir, bueno, sería que el Mesías era feísimo. Entonces, por supuesto, como era feísimo, nadie le ponía atención. Todo el contrario, ¿verdad? Cuando ya se analiza bien los textos, se descubre que posiblemente Jesús era muy hermoso y atraía mucho la atención de las personas. Porque bueno, no en vano se metió en la bolsa a todo el mundo. Verso 3, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como quien tiene, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvieron por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos, palabras proféticas tremendas. Él cargaba con nuestras dolencias y nosotros lo consideramos golpeado, herido por Dios y humillado. Tan despreciado que lo tuvimos por nada. Y sigue. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas siguiendo cada uno su propio camino y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría la boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila. Él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. Es increíble, ¿verdad? Lo que dice el texto, por ejemplo, en el verso 6, cuando habla de que todos éramos como ovejas sin pastor. En el verso 7, cuando dice que al ser maltratado se humillaba y ni siquiera abría su boca.
Es como un cordero que es llevado al matadero. Todas las imágenes del sacrificio, el sacrificio del Antiguo Testamento, que se viven en el Nuevo Testamento con una extraordinaria fortaleza. Es la figura del siervo doliente, ¿verdad? El siervo doliente que se abraza a la cruz y se deja asesinar, simplemente porque Dios tiene la posibilidad de su muerte, de la muerte de su hijo, Dios la tiene tomada en cuenta. No le manda a morir, pero tampoco lo va a sacar de la muerte si los humanos cometemos el horror de asesinar al Hijo de Dios. Ya aprendimos que el huerto le ayudó a Jesús a tomar la decisión de abrazar la voluntad del Padre. Eso fue lo que aprendimos el primer día, ¿se acuerdan? El primer día vimos cómo Jesús en el huerto enfrentó varias cositas. La primera, que su padre no le habló más. La segunda, que se le echaba encima una realidad que para ella era absolutamente apabullante. Y tercero, que eh, pues se le estaba pidiendo algo que aunque parecía estar por encima de sus posibilidades, estaba allí como una realidad. Ahora, hay algo que descubrimos el otro día y que me pareció muy triste. Él descubre, él aprende que debe abrazar la voluntad del Padre. Pero eso no alivia para nada la sensación de abandono que Jesús tiene. Jesús se siente abandonado por el Padre y aunque sabe que lo que está haciendo cuenta con la bendición del Padre porque Él lo está haciendo con todo el amor, sigue el Padre ausente. No es que se le ausente un ratitico para luego decirle, sí, sí, papito, aquí estoy, no se preocupe. No, el Padre sigue ausente y el Jesús sigue haciendo lo que tiene que hacer, sobrellevando el peso que tiene que sobrellevar y haciéndolo con la absoluta y total convicción de que parece un tonto, porque lo que está haciendo no recibe ningún apoyo de nadie, pero que tiene que hacerlo porque él entiende que esa es la voluntad del Padre. Entonces, el Padre no le habla, ni él ha hablado, ni le hablará hasta la resurrección. Entonces, aquí tenemos una especie como de vértigo inmenso en donde Jesús tiene que ir adelante para llevar a cabo toda aquella tarea horrenda que le echaron encima y tiene que hacerlo precisamente porque él supone que Dios está complacido en que él actúe de esta manera. La angustia del huerto lo llevó a unas sensaciones espantosas, al enfrentamiento de la mismísima realidad del Mesías, de la crueldad y de la certeza de que Dios de alguna manera lo sacaría de ahí. Asumida en el huerto la tarea de la cruz, el Señor Jesús empezaría paso a paso a asimilar los hechos y acontecimientos que sobre él vendrían. No está, eh, no es que no sufra, no es que no Padre, sufra, perdón. sí, Pero él en ese momento no sabía que iba a ser crucificado. lo imaginaba, Ah, ya. porque él sabe que la cruz, que el sufrimiento, además todo el mundo habla de eso, ¿verdad? Todo el mundo habla de eso, y la cruz, y la cruz, y la cruz. La cruz era el más cruel de los castigos de los romanos. Si querían matar a alguien, lo crucificaban, eso era lo más fácil. Era muy sucio, era muy laborioso, duraba mucho, ¿verdad? Porque los crucificados podían durar 2 y 3 días en la cruz, eh, pero era la solución, porque además era en extremo ejemplarizante. Una persona veía crucifixiones y ya no quería delinquir, ¿verdad? La crucifixión era para los más
para los más perversos delincuentes. Sí, Entonces, qué duro. ¿sí? Jesús empieza a asimilar paso a paso los hechos y los acontecimientos y los va a ir midiendo uno por uno para ver qué sentido tienen. Podríamos pensar que su herramienta de paciencia y asimilación del dolor habrá sido el Salterio, el libro de los Salmos. Yo no sé si usted tiene la costumbre de recitar salmos cuando está angustiado, cuando siente que se le cerró el cielo. Los salmos son muy bonitos, los salmos son muy eficaces, los salmos están llenos de frases enriquecedoras. Entonces Jesús, tal vez, digamos, él se sabría los salmos de memoria, caminando para que lo juzgaran aquí o allá y lo pasaran del tribunal al tribunal y de Herodes a Pilatos, como decía el dicho. Tal vez Jesús esté desarrollando en su mente los salmos uno tras otro. Entonces la recitación pausada de aquellos textos milenarios le habrá dado fortaleza y paciencia. Habrá recordado que solo en Dios se puede descansar, por ejemplo, ¿verdad? Porque el Salmo 61 en el verso 6 dice, descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Yo no sé si usted ha usado esa frase alguna vez en su vida, pero mire que si en un momento de la mayor oscuridad a usted se le ocurre echar esa frase del corazón, de su propio corazón, descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Yo no creo que uno tendrá, la única sensación que tendrá es la de la enorme y absoluta paz, porque es palabra de Dios que usted puede utilizar para ponerse en las manos de Dios. Solo en Dios descansa mi alma. Él, Jesús, estaba en las manos de Dios. Dios no se lo confirmaba, pero él sabía que estaba en las manos de Dios. Entonces ahora, a sabiendas de que está en las manos de Dios, aunque Dios guarde silencio total, y para algo está guardando silencio, ahora pondría atención al desarrollo de los acontecimientos. Ya antes del huerto, en la cena, cuando habló de la traición, habría tenido en mente el Salmo 54, versos 3 al 5. Dios mío, sálvame por tu nombre. Defiéndeme con tu poder. Dios mío, escucha mi súplica, presta atención a las palabras de mi boca. Porque gente soberbia se ha alzado contra mí. Hombres violentos atentan contra mi vida, sin tener presente a Dios. Tener este salmo a mano me parece que sería como una ayuda de lo más intenso que usted puede recibir en el mundo. Nada le podría dar mayor serenidad que esta frase. La leo completa. Dios mío, sálvame por tu nombre, defiéndeme con tu poder. Dios mío, escucha mi súplica, presta atención a las palabras de mi boca, porque gente soberbia se ha alzado contra mí, porque hombres violentos atentan contra mi vida sin tener presente a Dios. Vamos pues a la ejecución de la condena, para ir avanzando, porque ya llevo horas hablando. Vamos al capítulo 7, 27 de San Mateo. Unos ejemplitos le voy a poner. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo.
quizá brillaría en la mente de Jesús el Salmo 69, verso 22. Pusieron veneno en mi comida y cuando tuve sed me dieron vinagre. Verso 35. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron, y sentándose allí se quedaron para custodiarlo. ¿Acaso Jesús pensaría en el Salmo 22, verso 19? Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Verso 38. Al mismo tiempo fueron crucificados con él dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. ¿Estaba acaso esto en la visión de Isaías 53:12? ¿Qué dice? Expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Verso 39. Los que pasaban lo insultaban y moviendo la cabeza. ¿No será esto un eco del Salmo 22:7? Pero yo soy un gusano, no un hombre. La gente me escarnece y el pueblo me desprecia. Decían, verso 40, tú que destruyes el templo y a los 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Eso está en San Mateo. ¿Acaso es esta una pincelada del Salmo 109, verso 25, que dice, soy para ellos un ser despreciable, al verme mueven la cabeza? Verso 41. De la misma manera, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban. Así han hecho de su país una devastación, un motivo de burla perpetua. Todo el que pase por allí se quedará pasmado y moverá la cabeza. Jeremías 18:16. O bien, al verte golpean las manos todos los que pasan por el camino. Silban y mueven la cabeza sobre la hija de Jerusalén. ¿Es esta el dechado de toda la hermosura? ¿La alegría de toda la tierra? Verso 42. Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza. Salmo 22, verso 8. O Sofonías 3:15. El Señor ha retirado las sentencias que pesaban sobre ti y ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temerás ningún mal. 43. Ha confiado en Dios, que Él lo libre. Ahora, si lo ama, ha confiado en Dios, que Él lo libre ahora si lo ama, ya que Él dijo, yo soy hijo de Dios. Verso 43 de 27 Mateo. Confió en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Salmo 22:9. O, porque si el justo es hijo de Dios, Él lo protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos. Pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos para conocer su temple y probar su paciencia. Condenémoslo a una muerte infame, ya que Él asegura que Dios lo visitará.
Sabiduría 2, 18 al 20. Texto maravilloso. Verso 45. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Jeremías 15:9. Desfallece la que dio a luz 7 veces. Está a punto de expirar. Su sol se ha puesto en pleno día. Quedó avergonzada y confundida. Al resto de ellos los entregaré a la espada delante de sus enemigos, oráculo del Señor. Y también Amós 8:9. Aquel día, oráculo del Señor, yo haré que el sol se ponga al mediodía, y en pleno día cubriré la tierra de tinieblas. El asunto llegaba a su final. Jesús resumiría su angustia, su dolor, su queja por la desolación que lo había colmado. Era un lamento de dolor y de llanto, un grito que a la vez era consolado por la plena certeza de haber cumplido su tarea. Hacia las 3 de la tarde, verso 46. Hacia las 3 de la tarde Jesús exclamó en alta voz, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús echaba mano de aquel texto que prodigiosamente resumía su pasión y la reflejaba con fiereza. El Salmo 22 precisamente empieza de esta manera. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás airado de mi clamor? ¿Por qué estás lejos de mi clamor y mis gemidos? Voy ahora a darme el gusto de leer el texto del Evangelio, lo que hemos leído. Ya en síntesis, ya usted tiene una cierta idea en su cabeza de ciertos pasajes que apoyan, sustentan y, y rellenan estas frases que San Mateo plantea. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron, y sentándose allí se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena. Este es el rey de los judíos, que dice literalmente en la frase hebrea Yeshua Hanosri Bemelech Ayehudim, y en el griego Jesús o Nazaraios o Basileus ton Judaion, o en latín Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Al mismo tiempo fueron crucificados con él dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban no lo insultaban y moviendo la cabeza decían, tú que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes junto con los escribas y los ancianos se burlaban diciendo, ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que él lo libre ahora si lo ama, ya que él dijo, yo soy hijo de Dios. Y en el verso 44 también lo insultaban los ladrones crucificados con él.
Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde Jesús exclamó en alta voz, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz y muerte redimiste al mundo. Padre, Sí, señora. hola, es que Hola. a veces uno se queda, por lo menos yo me quedo confundida, si Jesús en el huerto como que aceptaba lo que estaba pasando, al Ujú. decir después, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como que hay una reacción como diferente, no, Sí, ¿y qué? A ver, como no tener confianza, entonces como que ya se le fue la fuerza perdón, de... perdón. Yo creo que explicamos, yo creí ser exhaustivo al explicar durante la última media hora que Jesús dándose vuelta, tomando conciencia de las cosas que estaban pasando, de las cosas que oía ahí abajo, de las cosas que veía, de la situación que se está dando. Por ejemplo, que le quitaban la ropa, le echaban a suerte, que la gente le gritaba, bájese de ahí, usted confiaba en Dios, que Dios lo salve, y todas estas cosas. Jesús lo que está haciendo es llegando a una conclusión. Claro, lo que me está pasando es el Salmo 21, 22. Ujú. Entonces, aunque hay algo de queja, tal vez mucho haya de queja, porque en el fondo el gran problema es que Jesús, claro, llegó a la conclusión de que le tocaba eso, porque le tocaba eso, pero Dios seguía callado. Es decir, Él está con solo su, ¿cómo lo llamaríamos? Con solo su entusiasmo, está intentando responderle al mundo entero, pero entusiasmo, mi abuela, porque de ahí, ¿y si esto no funciona? ¿Y si esto no es así? O lo que sea. Entonces, Jesús lo que está haciendo en la cruz, según yo, ¿verdad? Esa es mi interpretación, es resumir cómo hago para darme cuenta de que todo lo que estoy viviendo, todo lo que estoy sufriendo, todo lo que estoy padeciendo tiene un sentido. ¿Cómo hago yo para probarlo? Lo hago con el Salmo 21. Lo pruebo con el Salmo 21.
O sea, todo lo que me está pasando es que yo no sé si ustedes son conscientes de cómo es el Salmo 21. Completo, tal vez no se los leí nunca, ¿verdad? Salmo 21, 22. Un momento. Es un salmo extremadamente largo que tiene como como una maquinita, es como una, no, 21. Ujú. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor y mis gemidos? Te invoco de día y no respondes, de noche y no encuentro descanso. Y sin embargo, tú eres el santo que reinas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron salvados, confiaron en ti y no quedaban defraudados. Pero yo soy un gusano, no un hombre. La gente me escarnece y el pueblo me desprecia. Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo, confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Tú, Señor, me sacaste del seno materno, me confiaste al regazo de mi madre y a ti fui entregado desde mi nacimiento. Desde el seno de mi madre tú eres mi Dios. No te quedes lejos porque acecha el peligro y no hay nada para socorrerme. Me rodea una manada de novillos, me acorrala los toros de Bazán, abren sus fauces contra mí como leones rapaces y rugientes. Soy como agua que se derrama, todos mis huesos están dislocados, mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mi interior. Mi garganta está seca como una teja y la lengua se me pega al paladar. Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores, taladran mis manos y mis pies y me hunden en el polvo de la muerte. Yo puedo contar todos mis huesos, ellos me miran con aire de triunfo, se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Libra mi cuello de la espada y mi vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león. Salva a este pobre de los toros salvajes. Y empieza la última parte. Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos. Te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor. Glorifíquenlo, descendientes de Jacob. Témanlo, descendientes de Israel, porque Él no ha mirado con desdén ni ha despreciado la miseria del pobre. No le ocultó su rostro y lo escuchó cuando pidió auxilio. Por eso te alabaré en la gran asamblea y cumpliré mis votos delante de los fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y los que buscan al Señor lo alabarán, que sus corazones vivan para siempre. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Todas las familias de los pueblos se postrarán en su presencia, porque solo el Señor es Rey y Él gobierna a las naciones. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante Él. Y los que no tienen vida glorificarán su poder. Hablarán del Señor a la generación futura, anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con esa experiencia que Jesús está teniendo en la cruz, donde a él le está pasando todo lo que tiene que pasarle al Mesías, según dice ese carajo salmo, al final, aunque Jesús se está quejando porque el Señor lo abandona, porque el Señor lo abandonó, a pesar de ese abandono, en el fondo está diciendo, yo estoy haciendo todo lo que tenía que hacer.
Por eso al final del Evangelio de San Juan va a decir, todo está cumplido. ¿Todo está qué, perdón? Cumplido. Ah, Entonces creo yo, que lo que está pasando aquí es simplemente que Jesús lo que hace es, bueno, quejarse porque todos tenemos derecho al berreo. ujú. Todos tenemos derecho a quejarnos. De hecho, los salmos son una manera de decirle a Dios, usted es un desgraciado. En los salmos le decimos cosas a Dios que uno no se imagina. Pero al mismo tiempo está certificando con su valentía, con su fuerza, con su determinación. Y a pesar de que Dios sigue en silencio, está diciéndole a Dios, yo no sé si esto es lo que querías, pero yo hice todo lo que podía. Y permití Gracias. que sobre mí cayera el odio de la gente. Con mucho gusto, Elena. Gracias. Padre, Sí, buenas noches. Yo sí, Patricia. recordaba ahora, hace mucho tiempo, no, es más, no recuerdo si fue con usted, que recibí una charla y el sacerdote hacía una analogía del buen soldado y él nos explicaba algo así como Jesús fue algo así como el buen soldado que cumplió la misión que le encargó en la analogía el general Ah, claro, sí. hasta las últimas consecuencias. Ujú. O sea, él iba a cumplir, por eso ahí yo decía en el chat, es el ejemplo de obediencia total Ujú. y absoluta y pase lo que tenga que pasar para llegar y cumplir la misión que el Padre me encargó. Así ¿verdad? es. Ujú. O Sí, sea, usted, la analogía de que usted habla es la de Nenique Kamen. Esto sí, yo lo uso en la catequesis de bautismo, ¿no? sí, yo la recibí hace muchos años, no Sí. recordaba si era con usted. Y uno se queda, Padre, pensando lo Es que dije al principio. para recordarle a las personas. Ajá. Es el ejemplo de las guerras, son las guerras médicas. O sea, la guerra de los medos contra los persas. No es que sea una guerra de doctores. Las guerras médicas. Es el 300 antes de Cristo. Así, Eh, el rey bueno, está la batalla inmensa de los griegos contra los persas y medos. Y la batalla encarnizadísima. Y al final de la batalla, cuando por fin se vence la batalla final, el general del ejército le dice al soldado que está a la par, vaya a Atenas y anuncie que ganamos la guerra. ujú, Yo siempre hago un chistecito ahí muy tonto, pero si el hombre se hubiera ido para la tienda de campaña, se quitaba la armadura, se ponía una ropa más liviana, se tomaba un poco de agua, se le mojaba la cabeza, se ponía unas tenis y cogía unos sándwiches y unas Coca-Colas y se iba caminando para Atenas, porque tenía que caminar 40 kilómetros. Pues habría llegado a Atenas tarde, pero habría llegado y ya. Pero no, el soldado asume el mandato y así como está, con casco, con sandalias, con armadura, con coraza, con todas las incomodidades del mundo, empieza a correr. Corre, 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 corre 40 kilómetros y cuando llega a Atenas, entra en el Senado y dice, Nenique Kamen, es decir, hemos vencido. ujú. Y en ese instante cae muerto. La pregunta es, ¿el general quería que el soldado se muriera? No, nunca lo pensó. Bueno, ¿y por qué se murió el soldado? Porque asumió su responsabilidad hasta las últimas consecuencias. Ujú. Jesús asume la responsabilidad de anunciar el reino de Dios hasta las últimas consecuencias y eso le cuesta la vida. Por eso el Padre tiene que venir a resucitarlo. Sí, Pero muchas gracias. claro, es con mucho gusto, Patricia. Pero eso es una comparación, ¿verdad? Porque en este momento, cuando estamos al borde de la cruz, todavía tenemos a un hombre que está muriendo destrozado Ujú. y que además es inocente. Entonces se queja porque Dios lo abandonó, porque Dios no habló más. Pero en la queja hay también un aspecto muy poético de decirle a Dios, es la manera de Mateo de decirle a Dios, todo está consumado, todo está concluido,
Yo hice todo lo que tenía que hacer. Estoy repasando la lista de mis obligaciones y mis obligaciones están todas. Igual vos me abandonaste, pero mis obligaciones están todas. Entonces, Qué en ese momento, maravilloso, ¿verdad? Sí. Dios tendría que decir, por supuesto. Y es ahí donde se produce el acontecimiento de la resurrección. Digamos, a partir de esa muerte, Dios dará el siguiente paso. Dice la carta de los Hebreos en su angustia. Dice la carta de los Hebreos, y para eso es importante decirlo porque la frase nos recuerda muchas cosas. Cristo, en los días de su vida mortal, con gritos y con lágrimas, clamó al Señor pidiendo que lo librara de la muerte, y en su angustia, dice el texto, fue escuchado. ¿Acaso que fue escuchado si se murió? No, sí, fue escuchado porque después de la muerte lo sacaron de la muerte. Y ya lo sacan cuando vale la pena, porque que lo saquen a uno antes de morirse, a uno les tiran la vida 3 meses más, o 10 meses más, o 5 años, o 15 como al rey. ¿Y eso de qué le sirve si 15 años pasan como un suspiro? No, a uno tiene que hacerle una vida nueva, sí, y la vida nueva se la dan a Cristo después de muerto, después de haber llegado hasta el final. Ujú. Muchas gracias. Qué Con mucho bonito gusto. eso. Pero es que es así, esa es la gran... Por eso Cristo es Cristo, Muy por eso bonito. nosotros tenemos que centrarnos en Cristo y darnos cuenta de que la Madre Santísima en el momento oportuno nos va a decir, hagan lo que les diga. Conmigo no vengan porque yo no tengo nada que decir. María Mm. lo que tenía que decir eran 2 cosas y las dijo. Y al final nos dijo eso, hagan lo que les diga. María no es portadora de un mensaje muy grande. El mensaje de María es, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según su palabra. Y después esto, ¿verdad? Cristo, al contrario, es la fuente constante de la cual mana la información que necesitamos, el mensaje que necesitamos, la gloria de Dios que necesitamos, el entusiasmo que necesitamos, todo lo que necesitamos brota del corazón de Cristo de una forma inagotable, inagotable. Y esa inagotabilidad del mensaje cristiano es la que nos tiene que poner a nosotros en sintonía con Él para descubrir que Él, bueno, es que me acabo de encontrar esto, por eso lo estoy repitiendo por tercera vez. De alguna manera Jesús al decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que está diciéndole es, Dios mío, me abandonaste, pero yo hice todo lo que tenía que hacer, todo está cumplido. Juan no dice, Dios mío, me has abandonado. Juan dice, todo está cumplido. Quienes dicen esta frase son Marcos y Mateo. Lucas tampoco la usa. Ujú. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Esos comentarios son bonitos porque los llevan a uno como a darle vuelta a la cosa. Padre, yo tengo uno, perdón. En alguna ocasión oí a Monseñor Bartolomé decir que Jesús en ningún momento dijo que él era el Hijo de Dios, así. Y ellos, cuando él estaba en la cruz, ahora de lo que usted leyó, ya que él decía que era el Hijo de Dios, que llame al Padre para que lo salve. Quiere decir que aunque él no haya dicho que era el Hijo de Dios, ellos lo daban por un hecho. Sí. Ahora, es decir, bueno, nunca lo dijo abiertamente, pero sí había frases que hacían que la gente pensara, porque Jesús hablaba de mi Padre. Hoy precisamente en el Evangelio, era hoy, que decía que estaban furiosos aquellos porque Jesús hablaba de mi Padre. ¿Cómo mi Padre? ¿Pero qué le pasa a este tipo con tan creído, verdad? Entonces, Jesús habla de mi Padre y al final es otra cosa, ¿verdad? Es muy diferente lo que dice de nosotros, porque a nosotros dice, Jesús dice, voy a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. De manera que él hace una distinción entre la paternidad que él tiene, que él maneja, y la otra. Ahora, sí tenemos que tomar en cuenta que los evangelios no son, vuelto a decirlo porque es importante, no son la historia de Jesús. Los evangelios no son la historia de Jesús. ¿A ustedes les queda claro eso, verdad? ¿Les queda claro que No. los evangelios no son la historia de Jesús? Los evangelios son un género literario que nos habla de la doctrina de Jesús, ilustrándola con datos de su vida, que es otra cosa.
¿En qué fecha nació Jesús? ¿Qué voy a saber? ¿En qué fecha murió Jesús? No interesa. ¿En qué fecha resucitó? No interesa. ¿Cuándo se murió San José? No interesa. ¿Cuándo se murió la Virgen? No interesa. No interesan datos históricos, lo que interesa son los datos doctrinales, lo que Jesús decía sobre las cosas. Los evangelios fueron escritos después de la resurrección, entonces están teñidos de resurrección. Y hay una cosa que se llama una semítica es la segunda palabra. Bueno, es una conexión, una consecuencia semítica, no, tiene su nombre. Bueno, ahorita me acuerdo. Esto en el Evangelio de San Marcos es muy claro, porque hay una conexión entre una frase que está al principio del Evangelio y una frase que está al final del Evangelio. El Evangelio de San Marcos, que es muy, muy emocionante por razones diversas, empieza diciendo así: comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Y cuando el Evangelio está a punto de terminar, en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? De Marcos, ¿verdad? En el capítulo 15, dice San Marcos, a ver, en el capítulo 15, verso 31, 36. Uno corrió a mojar una esponja de vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le dio a beber, diciendo, vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús, dando un gran grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, al verlo expirar así, verso 39. El centurión que estaba frente a él, exclamó, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. La tesis propuesta por Marcos al principio, Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, esa es la tesis que voy a probar. La tesis está aprobada en el verso 15, en el capítulo 15, cuando el centurión es el que dice, es el Hijo de Dios. Entonces no es Jesús el que dice, yo soy Hijo de Dios. Son las personas las que después de una vida como la de Jesús llegan a decir, este es Hijo de Dios. Gracias. Sí, ya se me quedó la palabra sin recordar. Conjunción semítica, no. Bueno, ya me acordaré algún día. Entonces, los evangelios lo que están es contándonos cómo tenemos que vivir, diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer, de qué manera tenemos que hablar, cómo tenemos que comportarnos con las cosas materiales. Tienen algunas ilustraciones sobre Jesús, porque Jesús va a vivir eso tan intensamente que nos va a poder dar respuestas. Ay, yo soy con esto cerrado, qué tonto. Ya me despedí y todo. Con razón no lo veíamos. No, yo estoy Ni lo callado. veíamos. Yo diciéndole a Kathleen que quería decir ella y no pasaba nada. Bueno, Ni lo veíamos ni lo escuchábamos. bueno, muy bien. Yo Ah, creí que se lo habían Este, robado. de mi parte quería agradecerle muchísimo el esfuerzo, ha sido demasiado enriquecedor y de verdad que por ese esfuerzo que ha sacado usted para instruirnos y para acercarnos de una manera muy especial a esta Semana Santa. Que Dios le bendiga y le siga cultivando su sabiduría. Muchas gracias. bueno, Buenas noches. ustedes. Y vamos a terminar un poco
poniéndonos en manos del Padre Celestial. Padre, que- padre, nada más. Sí, sí. No he terminado, perdón. No, está bien, Yo Catherine. quería, perdón, gracias. Yo no pertenezco a la parroquia de ustedes. No, si soy usted no de pertenece, no, tiene que irse ya. Yo tampoco, así es que también me tengo que ir. Sí, no, y tampoco Ana Lucía, vea, ahí estoy viendo a Ana Lucía. Yo tampoco, padre. Le doy muchas que vea. gracias. A Se ver, le- ve, se padre, le son que de tiene esos- muchos seguidores. sí, Quiero darle padre. las gracias a la parroquia por esta iniciativa y a usted, padre, por siempre lo trato de oír en Colombia los domingos. Lo que pasa es que a veces hasta esa hora voy logrando dormirme, entonces Ay, sí. Lo que puede hacer es ¿verdad? mandarme un Entonces, recado, mándeme un recado y yo la pongo en la lista de los que les lo mando por teléfono. Entonces usted puede oírlo a la hora que ok, quiera en el día. Pero usted Padre, perfecto. tienen mi teléfono todos, ¿verdad? Seguro. no, Mi teléfono padre. es No, padre. 88 Bueno, A mí yo me no. encanta, me 8899 encanta oír el comentario. 5863. Tienen Un eso sí que momentito, apuntar. padre, Sí, por favor. sí. Vamos a 8899 8899 5863. 63. Sí, tienen que apuntarlo en su teléfono como Álvaro Sáenz y me mandan un recado diciéndome soy fulano de tal, porque yo tengo que, o sotana de tal, pues yo tengo que apuntarlos en el mío porque yo los mando esos mensajes en grupos de distribución y los grupos de distribución ok. necesitan que Ok. tengamos los teléfonos anotados. Como un No, contacto. listas de distribución, sí, Ujú. porque si no se va para el, ¿cómo se llama eso? Se va para el Para el spam. limbo. Sí, Para el para el Pero limbo, muchísimas ya. gracias. que ni existe. Los felicito Padre. por esta iniciativa y Bueno, Padre, Kathleen. que Dios quiera que los siga iluminando para Bueno, que nos muchas siga. gracias. Muy amable. Padre, solo para darle una Iluminando. reverencia. Mucho gusto, mi nombre es Eric García. Yo Ajá, trabajo para la Universidad de Costa Rica. Yo soy Ajá. compañero de Tobías Suárez, el que le hizo el manto a la De Virgen. veras, qué hombre Es más correcto. De verdad que sí, qué habilidoso, ¿verdad? Qué don tiene bueno. en esas manos. Impresionante. Y Y qué ojos siempre tiene. exactamente, hay que tener buena motora fina para eso. Le voy a poner un anuncio ahí le voy a tomar unas fotos con el vestido ya con la ropa blanca que tiene que llevar adentro. Y le Padre, voy yo a me la poner, usé porque él me llamó, como trabajamos ahí en la Facultad de Ontología, él me llamó para ver ese manto y le tomé unas fotos. Digo yo, pero ¿qué es así, esta belleza que se dice usted todo? Me dice, buena sí, para belleza. el padre Álvaro Sáenz. Le digo, ay, dígale que le tengo mucha admiración porque yo lo escucho por No. Fides en la Admiren a parte Cristo. de. Admiren a Cristo. No, por supuesto, pero uno Bueno, dice en el contexto, ¿verdad? De escuchar sus ya. Bueno, comentarios, ¿verdad? a ver Del Evangelio. muchas gracias. A ver Gusto en si les, conocerlo. igualmente, a ver si les queda claro. Ustedes me mandan ese recado, yo los meto en un grupo, en una lista de distribución, y todos los días les llegarán las laudes y el comentario de mediodía cuando lo hago. Y la luz en mi sendero del domingo, para que puedan oír luz en mi sendero a otra hora del día, porque, Sí. bien. Bueno, digamos al Padre amoroso, Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en santificado el sea tu cielo, nombre. santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu Hágase tu voluntad, voluntad. en la tierra como en el cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro nuestro pan de pan de cada cada día. Perdona nuestras Perdona ofensas, nuestras ofensas. Como también como también nosotros Perdonamos perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del del mal. mal. Amén. Recuerda que el Padre nuestro nos lleva amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. como era en un Como era en un principio, ahora y principio, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Una cosa importante.